Son las 7 horas con 37 minutos. Damos la bienvenida al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de El Azuay y es un viejo luchador por los derechos humanos en esta ciudad y provincia. Doctor Sea, bienvenido. Esta denuncia estremecedora, además muy valiente por la situación que se está viviendo en el país, hecha por el ingeniero Luis Enrique Orellana, un ciudadano que estuvo por un juicio de alimentos, según su propia versión y testimonio, en el centro de reclusión de Turi, y quien es víctima y además testigo de una serie de agresiones que implican, de acuerdo a lo que se deduce de su testimonio, a un número importante de personas, decena o docena, no lo sabemos exactamente, porque el tema está recién siendo investigado, pero allí hay dos casos sumamente graves, el del señor Jonathan Hidrobo Guaricela, con una presunta afección en el pulmón, tema que lo puso en muy malas condiciones y fue trasladado a una casa de salud, al hospital, hasta donde conocemos, y José Barrera también hospitalizado con riesgo, si no se ha producido ya, el hecho de perder un testículo por el salvaje atentado contra su seguridad y su vida que sufrió en este centro carcelario. Además, reiteramos, de otro número aún indeterminado de presos que fueron agredidos por militares, policías y guardias penitenciarios. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Hasta dónde conoce usted los hechos gravísimos que se dieron este día sábado? Buenos días, ingeniero. También un saludo a la licenciada Rosana Encalada. Bueno, este es uno más de los casos que están sucediendo al interno de los centros de rehabilitación social. Claro, ahora hay una persona, como usted dice, valiente, que se atreve a denunciar y seguramente las instituciones están en este momento amedrentadas, las que tienen la obligación de hacer la investigación respectiva, y no están actuando como deben. Lamentablemente, al parecer, con esta lucha contra la inseguridad que tiene el presidente actual, el señor Noboa, creo que han pensado los señores militares y policías que tienen patente de corso para hacer en los centros de rehabilitación social un ejercicio de guerra, un ejercicio de abuso de autoridad, y este es uno de los casos que se manifiestan y se evidencian salvajes, como usted califica. Igual, coincido exactamente, una agresión salvaje, aleve, sin ningún sentido, sin haber encontrado razones para realizar este tipo de intervención que se viene dando en los centros de rehabilitación social. Y lo que a mí más me llama la atención es que muchas veces las personas, los ciudadanos de a pie, un poco indolentes, porque seguramente creen que a la persona que está privada de libertad tiene que hacerse los vejámenes que estamos presenciando y que no pasa nada, que todo está bien. Claro, esto mientras a ellos no les toca, a ellos o a sus familiares no les toca la situación de vivir estas penurias y estos casos evidentemente de tortura. Coincido con la representante para Sudamérica de Human Rights Watch, que dice que la seguridad está bien que se controle, pero respetando los derechos humanos, no haciendo estas situaciones lamentables que le hacen quedar mal al Ejecutivo. Porque no es que solamente aquí ha quedado mal aquel ciudadano que seguramente también la institución militar va a investigar, sino está quedando mal el mismo gobierno. Y claro, nosotros los ciudadanos tenemos que salir al paso a decir, porque ya es hora de parar estas situaciones que se vienen dando en el país. Y por ello yo, a través de estos micrófonos, quiero hacer un llamado a una de las instituciones encargadas justamente de investigar y controlar estos abusos, que es la Defensoría del Pueblo del Ecuador, porque es la encargada del mecanismo contra la tortura, y hay que pedirles que realmente intervengan y dejen de estar arredradas o amedrentadas sin tomar acciones específicas y concretas para que esta situación no se siga dando en el país. Usted fue defensor del pueblo, doctor Sea. ¿Cómo puede darse el control de una organización que debería mantener un blindaje, una independencia?
Y yo quisiera añadir, doctor Sea, lo que dice Gustavo, que ahí está la Defensoría del Pueblo, pero además tenemos un Ministerio de Derechos Humanos que no conocemos absolutamente nada, no conocemos ningún pronunciamiento siquiera respecto de estos casos que no son nuevos. Está la denuncia de Human Rights Watch, está la denuncia que puso el Comité Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de Guayaquil de 4 personas privadas de la libertad violadas dentro de la penitenciaría de Litoral. Esta denuncia está ya en la Fiscalía, pero vemos que está la Defensoría del Pueblo, vemos que tenemos un Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, pero ambas entidades guardan silencio absoluto. Bueno, yo de la Defensoría del Pueblo me preocupa, porque realmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no puede esperar mayor cosa, porque es un apéndice del mismo Ejecutivo y tiene que estar dispuesto a las recomendaciones o las disposiciones que le dé sus jefes inmediatos. Es igual que el Ministerio del Ambiente. ¿Qué tiene de cuidado sobre el medio ambiente este ministerio? Nada, absolutamente. Son perfectos burropiés del Ejecutivo. Pero de la Defensoría del Pueblo sí, espero que vuelva por los fueros de la dignidad y la defensa de los derechos humanos y no se encuentre amedrentada por esta situación que muchas veces la sociedad también presiona a las instituciones encargadas de hacer. La Defensoría del Pueblo no es un apéndice del Ejecutivo. No debería, para nada. Del Estado. Exactamente, y eso es lo que tuve la suerte de trabajar en la época de que la doctora Gina Benavides fue la defensora del pueblo, y esa era la disposición clarísima y así se actuaba. Yo espero que en esta oportunidad el doctor Córdoba y aquí la representante de la Defensoría del Pueblo procedan con la investigación. No es posible, además, en la Defensoría del Pueblo que el mecanismo contra la tortura esté tan burocratizado y centralizado solamente en Quito y sean ellos los que tengan que realizar las investigaciones. Muchas de las veces pasan semanas enteras para llegar a uno de los centros de rehabilitación social a averiguar qué es lo que ha sucedido, cuando ya de hecho se ha producido paralelamente el amedrentamiento a las víctimas, se han borrado las huellas del maltrato, etcétera. Entonces yo pienso que la ciudadanía y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos tienen que comenzar a reflexionar y actuar como deben. Yo creería también que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde tiene un representante por las personas privadas de libertad, también debe, en alguna medida, estar generando políticas, aunque sean locales, y disposiciones y exhortos, por lo menos, ante las autoridades pertinentes para que estas situaciones no se den. Lamentablemente, insisto, parece ser que los señores militares, policías y algunos guías, digamos, no estoy generalizando, pero creen que tienen patente de corso para hacer lo que les venga en gana. Y claro, con el aplauso de la ciudadanía, que eso es lo que a mí más me ofende. Oiga, yo creo que en la ciudad hay muchos ciudadanos que tienen insomnio o flojera cuando pierde el equipo de fútbol, pero cuando oye estas situaciones son totalmente apáticos, indiferentes, no toman una actitud responsable de solidaridad. Eso sí, a menos de que les pase algo a ellos mismos o a alguno de sus familiares, ahí sí comienzan a poner el grito en el cielo. Pero cuando salen medios de comunicación responsables como el de ustedes o algunas personas que ponemos la voz de alerta, lo único que se les ocurre es decir que estamos a favor de los delincuentes. No estamos, jamás seríamos unos locos de estar a favor de los delincuentes. Lo que pasa es que al delincuente también se le tiene que tratar como persona. Fíjese en el caso de Marras, el ingeniero Ordóñez ha estado como contraventor por un problema de pago de pensiones alimenticias, y a ellos, por el mero hecho de que alguno de sus compañeros no se despertó en el momento preciso, les terminaron masacrando por algunas horas, y solo la presencia de algún oficial del ejército hizo que estos señores cesen en sus actividades, pero sin antes amedrentarles en el sentido de que no digan nada o si no van a pagar las consecuencias. Doctor Sea, estos abusos de parte de las fuerzas, de los elementos de las fuerzas del orden, bueno, tampoco es nada nuevo. Con usted mismo hemos hablado por años respecto de estas situaciones y de lo que ha ocurrido
dentro de los centros de privación de la libertad. Ahora, con el estado de excepción, situaciones de este tipo ya se venían de alguna manera alertando, considerando además que los militares tienen otro tipo de formación, y ya se advertía que situaciones como esta podían darse. En definitiva, mucho pasa por las decisiones del gobierno. Digamos, este estado de excepción podemos considerar o creer que de alguna manera ha agravado esta situación, o en definitiva son personas que no tienen la preparación en materia de derechos humanos, aunque conocemos que se les ha dado capacitaciones, talleres, cursos, pero no lo asumen esto desde la mirada que tienen para enfrentar la inseguridad, entre comillas. Lo que sucede es que, a ver, los señores militares no están preparados para la relación con las personas civiles, no están preparados, porque ellos están preparados para la guerra, para combatir, para matar, para masacrar. No. Y lamentablemente la pedagogía mismo de los militares, de su formación, está totalmente equivocada. Alguna vez yo escuchaba de que les producen unos vejámenes a los militares porque supuestamente les estaban preparando para las contingencias que se puedan presentar en la guerra. Y como eran vejámenes incluso sexuales, yo decía de una vez, entonces termínenles violando, porque en una guerra también el enemigo podrá violarles. Esa es la pedagogía ridícula, irónica y absurda que se tiene en la mentalidad de algunos formadores de los militares. Y esa pedagogía seguramente está trasladándose ahora y se está evidenciando en los centros de rehabilitación social, lamentablemente. Y una situación: los señores directores del SNAI y de los diferentes centros de rehabilitación social son los menos tomados del cuento, los que menos autoridad en este momento tienen al interior de los centros de rehabilitación social, porque de lo que yo conozco, averiguado, preguntado al señor director actual del centro, él no conocía absolutamente nada. Son los militares los que tienen el absoluto control, y el señor o los que están encargados de la dirección de los centros y del SNAI son meros ciudadanos que están ahí para justificar un cargo público, pero absolutamente no se ve que tomen el control como debe ser de estos centros y del SNAI. Hay antecedentes recientes de que se ha estado trabajando con militares, dándoles cursos sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, pero efectivamente hay un problema ya de formación integral de estas personas. Exactamente, o sea, difícilmente un curso sobre el trato que se deben tener las personas privadas de libertad que se les dé a ellos puede tomar carta de naturalización en los cerebros de los militares que están preparados desde el primer día. Porque además vemos que el problema no es aquí exclusivo, casos puntuales en el centro de rehabilitación de Turi, vemos que pasa en Guayaquil, vemos que pasa en Cotopaxi, vemos que pasa, es decir, es un tema que está ocurriendo dentro de las cárceles, pero también en las calles. Hablamos inclusive de una ejecución extrajudicial. Claro, es que ellos no están preparados, por más que se les haya dado unas 2 o 3 horas sobre lo que son los derechos humanos y el respeto y el uso progresivo o legítimo de la fuerza. Para ellos es sin sentido, porque en su mentalidad están preparados para combatir, para matar, para asesinar, digamos, no asesinar si fuera una guerra, pero sí para matar al enemigo. Entonces, con esa mentalidad, con esa formación, con esa pedagogía que les dan desde el primer día que entran a las Fuerzas Armadas, claro, ahora están cometiendo estos desajustes absurdos y salvajes, como hemos calificado en esta mañana, y lo que la ciudadanía ahora, a través de este medio de comunicación y de las redes sociales, puede apreciar de la denuncia que hace el ingeniero Ordóñez, que en forma valiente está demostrando lo que está pasando al interior. Tiene que sensibilizarse y no esperar que les suceda, insisto, a ellos o a uno de sus hijos para recién reaccionar y sensibilizarse y solidariamente protestar contra estos actos. El señor gobernador debe tomar cartas en el asunto, porque él es el representante del Ejecutivo y no se ha dicho nada. Aquí en el video que se pasó se decía que el señor alcalde, dedíquese al asunto de la ciudad, no tiene mayor injerencia. Poco tiene que ver no, en el tema. absolutamente, el señor alcalde, nada tiene que ver, pero sí el señor gobernador y la Defensoría del
Pueblo. Yo espero que en los próximos días, y luego de esta entrevista voy a estar en contacto con el personal de la Defensoría del Pueblo, voy a conocerle a la delegada, porque personalmente no sé ni el nombre, les soy honesto, pero yo espero que presionen a Quito para que ese famoso mecanismo de la tortura actúe descentralizadamente y se les dé competencia o se les autorice aquí a la delegada y a la institución. Doctor Sea, tratando de contactar a la doctora Piedad Ulloa, la delegada de la Defensoría del Pueblo. Ojalá nos contacte, ojalá nos esté escuchando y nos contacte. Sería importante conocer cómo han avanzado las investigaciones, pues sabemos que ha existido ya una excitativa desde la capital de la República para que se investiguen estos hechos del día sábado, que tiene agravantes. Miércoles. Día miércoles. Hay agravantes en este tema, partiendo de que toda persona privada de la libertad queda bajo la custodia del Estado, que está obligado a velar por su seguridad, por su integridad. Aquí en la ciudad de Cuenca estos hechos se han dado en ciudadanos bajo custodia por delitos menores. Se podría pensar que no constituyen una amenaza para guardias, policías o miembros del ejército, y se ve al mismo tiempo una confabulación, tomando como punto de partida la declaración que habíamos escuchado, en la cual actúan ejército, policía, guardias carcelarios, que en los gravísimos sucesos que se han dado en el país han sido vistos más bien como un sector vulnerable, víctimas también de las circunstancias, pero aquí hay actuación activa de guardias. Se habla por allí de la actuación de una tal Shakira, que habría que ver quién es. Pero en todo caso, el tema es gravísimo, pues cualquier ciudadano, por cualquier causa, por un delito menor, puede terminar en estas circunstancias y metiéndose en este infierno en el cual siguen convertidas ahora ya, con otras connotaciones, las cárceles ecuatorianas. Además, licenciado, ingeniero, en este caso específico son contraventores. Uh-huh. Ni siquiera son delincuentes, son contraventores. ¿Y por qué digo ni siquiera? Porque supongo que la conducta de un contraventor no tiene ese grado de peligrosidad como puede tener en un grupo de personas que son delincuentes. Lógico, que pueden estar actuando en una forma díscola, rompiendo las normas, absolutamente. De lo que conocemos es simplemente porque no se despertó uno de los compañeros a tiempo y comenzó esta masacre. Y no puede ser. En el 2016 se vivió algo lamentable aquí, en el centro de rehabilitación de Turi. Y pero, que no hay nada, pero eso, César. Es que la sociedad... Años después se les sobreseyó a todos los militares involucrados. Acuérdese del caso de la ejecución extrajudicial de Riobamba, que nosotros habíamos conversado. Terminó como héroe porque la sociedad está más preocupada por otras cosas y por el miedo también que la violencia ha generado en el país. Aplaude estos actos, estos desafueros, siempre que no sea con sus familiares. Insinuaré nuevamente por tercera vez esta situación, porque ahí sí piden la participación de los organismos de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo. Pero cuando no es con un pariente o no es con los involucrados, pues que pase lo que pase. Claro, y a ponerse a llorar si pierde la selección del Ecuador, ¿no es cierto? O tienen insomnio por algunas semanas. Hay que hacer un tirón de oreja y un mea culpa a la sociedad. Y a través de estos medios quiero decir, hay que priorizar la situación del respeto del ser humano, no solamente por lo que nos puede pasar, porque si le pasa a otro, en alguna medida nos está pasando a todos. Esta es una situación que nos involucra y responsablemente tenemos que decirlo y denunciar y hacer un llamado de atención a autoridades y a la ciudadanía en general para que esto no quede en impunidad y no se pase por alto estas semejantes salvajadas. Bien. Vamos a esperar respuestas de la doctora Piedad Ulloa. Le invitamos a contactarse con este medio de comunicación, o de otra manera ojalá el día de hoy haya una rueda de prensa de la Defensoría del Pueblo y del señor gobernador, que es el principal nexo con el gobierno central que tiene que afrontar debidamente esta situación. Ahora conozco el nombre y tuve alguna referencia insisto, no lo sabía, que el nombre no me he memorizado, pero de que es una persona que sí quiere hacer las cosas. Y yo creo que va a aceptar este llamado a la invitación, porque creo que es una persona sensible, por eso está en este cargo, y efectivamente ahí podrá dilucidarse de mejor manera esta situación. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. A usted, ingeniero.
Licenciada, buenos días. Declaraciones del doctor César Sea, ex defensor del pueblo en la provincia de La Suay, hablando sobre esta gravísima agresión a presos que se ha dado el día miércoles, precisamos, de la semana anterior en el Centro de Reclusión Social de Turi. Son las 7:56. ¿Qué más, don Juanito?